Todos a sus bancas. Está por comenzar De Z a Z. Y esto ya arrancó. Bienvenidos a Radio Xochicalco. Por supuesto, agradecerle a esta gran universidad. Que qué bárbaro, muy buen campus. Vengan a conocerlo. Digo, está de más decirles que es una de las mejores universidades de todo el país. Y la tenemos aquí en Tijuana, Baja California. Y bueno, por parte de Tijuana Sonkis les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Frank Favela y en este episodio de Z a Z tenemos a una personalidad. Pues estás joven, la verdad, tienes muy buena trayectoria. Yo leí tu currículum y me quedé impactado. Me dijeron que hasta las Europas andabas o tuviste algo que ver con Europa en el tema del básquetbol. Siempre le echo carrilla con esto, pero está con nosotros Pavel Arreola, que es parte del staff de Club Deportivo Sonkis. ¿Cómo estás? Muy bien, Frank. Todo muy bien, muchas gracias y gracias por lo de joven aún. No, gracias por mencionarlo. Estamos en los 30, somos jovenazos. Cierto. Los 30, los nuevos 18, ¿no? Así es. Oye, Pavel, pues bueno, perteneces a un círculo muy especial, un círculo élite, el círculo deportivo. Y esta parte del básquetbol, pues la has llevado siempre en tu vida. Pero antes de llegar a conocer un poco más acerca de lo que desempeñas en el Club Deportivo Sonkis, pues para poder saber cómo es que tú creas campeones, es cómo lograste ser tú un campeón en la vida. Y desde dónde inicia este interés por el jugar en el básquetbol. ¿Qué era de ti de niño? Bueno, mi primer acercamiento con el básquetbol fue gracias a una profesora de educación física, ¿no?, que tuve en la primaria, que gracias a esa pasión por el deporte y su manera de enseñar, que es muy importante, ¿no? Incluso lo mencionamos ahí en el Club Deportivo y Academia Sonkis, para muchos niños que llegan con nosotros es el primer acercamiento al básquetbol, ¿no? Y cómo ellos viven, ¿no?, cómo ellos tuvieron ese primer acercamiento y cómo lo tuve, ¿no?, que después me hizo enamorarme del básquet. Fue gracias a esa persona que empecé a incursionar y gracias a este interés, este amor al básquetbol, pues de a poco quieres más, ¿no? Quieres ir preparándote más, te interesa más la competencia, te interesa más ir creciendo, el seguir realizando el deporte a través de los años. Y así fue como inicié, gracias a una profesora de educación física, entrenadora también. Aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana, que hasta la fecha pues es amiga mía, amiga de la familia. ¿Cómo se llama? Se llama Marilena Monreal Zamarripa, es su nombre. Y gracias a ella pues nació el amor del básquetbol y pues de ahí hubo muchos actores, ¿no? Hubo muchos entrenadores en el camino, en secundaria hubo otros. Ella fue como el primer acercamiento, después. Oye, pero a ver, contextualízanos. ¿Qué pasaba en ese momento en la ciudad de Tijuana cuando tú conociste por primera vez el amor al básquetbol? ¿Qué acontecía en el cine? ¿Qué acontecía en la televisión? ¿Cuáles eran los personajes que a lo mejor te dijiste, bueno, él también lo hace, yo también? O sea, supongo que también parte de esto, un ejemplo, Michael Jordan, ¿no? Estaba a todo lo que da la película de Space Jam, que muchos niños soñamos con el básquet gracias a unas películas. En 1996, Los Ángeles Lakers draftaron a Kobe Bryant. Okay. En el 96 fue mi primer acercamiento con el básquet, yo tenía 9 años. Sí, tenía 9 años. ¿Y qué pasaba? Creo que Tijuana tenía equipo de fútbol profesional en aquel entonces, me parece. Estábamos, no me recuerdo el nombre, la verdad, pero teníamos un club de fútbol. Creo que por aquel entonces vino Hugo Sánchez a la ciudad a jugar. ¿Qué más pasaba en aquel entonces? Pues Space Jam, creo que vino un poquito después. Oye, ¿sí te gustó la película o no? La nueva de LeBron James. No, en ese momento, cuando estabas niño. Totalmente. Fue furor, ¿no? Totalmente, creo que a quien no, que vimos el básquet, nos gustó, ¿no? Y pues mi papá practicó distintos deportes por salud, ¿no? Y afición. Él era futbolista, pero siempre nos apoyó en las disciplinas que nosotros quisiéramos participar. Y pues se tenían por ahí unos pósters de Michael Jordan. Fíjate que fue muy chistoso porque pasaban el básquet en TV Azteca. No sé si se puede. Sí, adelante. ¿Sí? Son amigos, todos son amigos. Perfecto. Todos los medios de comunicación son amigos. Pasaban en televisión abierta el básquetbol, según lo recuerdo, y pues podía ver un poquito, ¿no? Pero ya después, ya creciendo, investigas qué pasa, justo como la pregunta que hiciste, qué pasaba en aquel entonces y pues eso aconteció.
Oye, pero digo, al final de cuentas, pues tu decisión de irte por el básquetbol pues fue desde muy niño. Y en la adolescencia comienzan muchísimos cambios y es ahí donde, pues Pavel, tienes que volver a reafirmar tu gusto por el deporte. ¿Qué es lo que te lleva en ese momento de la adolescencia a decir, sí, esta es la disciplina que quiero y no irte por malos caminos que normalmente en la adolescencia, pues a muchos se les aparece o ofrece durante el camino? Esto me lo vas a decir después de este corte comercial. Regresamos. Tiempo fuera. Volvemos después de este corte. 5 jugadores a la cancha. Estamos por reanudar el programa. Y estamos de regreso aquí en DZZ. No olviden buscarnos a través de las redes sociales como Tijuana Sonkis Oficial. Y por supuesto a toda la gente que nos está viendo ahorita en este momento, Pavel, a través de YouTube. Digo, saluda a la cámara, ¿eh? Estamos también ahí a través de las redes sociales en todos sus complementos. Y también a través de los TikTok, que van a encontrar las respuestas más controversiales o entretenidas de Pavel Arriola. Así que, Pavel, ¿ya le diste like a las redes sociales? ¿Ya? Seguramente ya. Pues es el primero. Es el deber ser, ¿no, hijo? Claro. Ok, oye, a ver, continuamos con esta entrevista. La verdad es que Pavel es un chavo, pues la verdad, con mucho conocimiento. Yo, el tiempo que tengo que conocerte, eres todo un profesional. Pero pues, siendo adolescentes pasan muchísimas cosas. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales te pudiste haber enfrentado o te enfrentaste, o las decisiones que tomaste y que pudieras decir, ¿sabes qué? Es que si yo no hubiera seguido en el deporte, en específico en el básquet, pude haberme ido por este camino, o vi personas irse por este camino en la adolescencia? Qué fuerte. Pero tienes mucha razón. En secundaria, fui a una escuela pública que buenísima. De verdad, ahí aprendí a hablar inglés, de hecho. ¿Aquí en Tijuana? Sí, la Escuela Secundaria Técnica 29. Ok. Ahí tuve un profesor de inglés muy bueno. Y el contexto alrededor de la delegación, ¿no? Pues es muy diverso, ¿no? Porque hay mucha gente que pues vive en Otay, San Diego, y cruza diario, va a la escuela allá, y pues esta vida ahí que después la entendí un poquito más, ¿no? Ya cuando viví en otro estado de la República, porque nos dan tanta carrilla, pues había muchos factores que podrían distraerte como adolescente. ¿Cuáles eran esos factores? Empecemos por la droga. Pues sí, pues Tijuana, ¿no? Creo que es, una ciudad fronteriza, tiene sus peculiaridades. Si hablamos de toda la frontera, tiene estas peculiaridades que, pues, para los jóvenes, pues vandalismo, drogadicción, delincuencia, que gracias al deporte y creo firmemente que a mis padres con los valores, porque al final del día la escuela y el deporte los reafirman, ¿no? En algunos puede ser como un salvavidas y en otros es reafirmar. En mi caso me tocaba ir a la escuela en la mañana y quedarme en la tarde a entrenar. Entonces yo salía de la escuela entrenando como 6 de la tarde y de ahí tomar la Calafia para irme a 5 y 10. Y de ahí Bastante disciplina, ¿no? Sí, de ahí a las 5 y 10 irme a casa de mis papás. Y en algunas ocasiones era así y en otras ocasiones era doble sesión, porque salía yo de la secundaria, tomaba el transporte, me iba a la Unidad Deportiva de Tijuana a entrenar y luego de ahí a mi casa. Aunque incluso a veces hacíamos grupitos que nos veíamos en Otay porque iban en otras escuelas de Otay y nos íbamos a entrenar a la Unidad Deportiva de Tijuana. Y a veces era doble sesión, ir a la escuela, entrenar con la escuela y luego tomar la Calafia en este caso, y irme a la Unidad Deportiva de Tijuana a entrenar, llegar a casa, hacer tarea, ¿no? Porque también tienes que hacer la tarea, y luego pues comer, ¿no? Comer en todos estos lapsos, descansar, levantarte a las 5 de la mañana, porque en la mañana mis papás pues sí me daban ride, ¿no? A las 5 de la mañana para salir a tal hora de la casa, porque era media hora de camino, ¿no? Porque también, pues en aquel entonces el trafiquito también un poquito más fluido que ahora, pero Pues las sí. realidades no estaban tan al 100 como aparentemente hoy están, ¿no? Y éramos menos personas en Tijuana también. Sí, Ahorita claro. creo que estamos cerca de 2 millones, ¿no? O sea, entonces, mucha constancia y disciplina como muy pocos adolescentes pueden llevarlo, y obviamente es toda una fórmula para poder empujarlo. Pero a ver, en ese momento, ¿cuáles o qué compañeros
pudiste identificar que dijiste, es que si lo hubiera seguido por el deporte o las circunstancias de la vida? O sea, ¿qué problemáticas eran más persistentes en tu entorno escolar? Pues existía el vandalismo, esto como tipo pandillas, ¿no? En grupitos de niños que pues la escuela no era lo importante para ellos y el deporte no tanto, ¿no? ¿Te tocó ver compañeros ya en las drogas de plano? Pues no me tocó verlos, honestamente, pero sí saber, ¿no? Saber que no andaban por el mejor camino o que dejaban la escuela. Y entonces ya, pues en aquel entonces las redes sociales no estaban como ahorita, entonces pierdes contacto totalmente, ¿no? Entonces vamos bien. Antes del primer corte, nos hablábamos de conocí el básquetbol, me gustó, sí. me lo ofrecieron y eso quise. Y en la adolescencia fue los valores, el reafirmarlo, el vivir la disciplina. Es como podemos ir sumándole que se va constituyendo un campeón. Sí, totalmente. Eso, y siempre va a haber gente alrededor que va a intentar desviarte del camino. Pues llevarte a sus gustos, ¿no? Que depende de lo que tú quieras para ti y lo que la gente que esté a tu alrededor, ya sea familia o amigos, también es importante saber de qué tipo de personas rodearte, que en algunas ocasiones, pues, como los cuentos de los niños, ¿no? Hay lobos disfrazados de ovejas o que consideran o que ellos te quieren vender como la mejor amistad y no es así. Y también es importante, pues, estar en comunicación con nuestros padres, ¿no? Nuestros padres, mis papás, ambos, ahorita ya jubilados, pero son profesores, primaria y secundaria, y pues ayudaba mucho. A pesar de que no iba en secundaria en la misma que mi papá daba clases, pues siempre me mantenía en comunicación y le platicaba cosas. Entonces me decía, ¿sabes qué? Pues por ahí no, ten cuidado. Oye, pues si quieres yo voy por ti. O había, ¿no? La posibilidad, que no es fácil, ¿no? No todo el mundo tiene de repente esas herramientas o ese contexto. O ese acercamiento con también, los padres de familia. Sí, totalmente. Entonces, gracias a ellos, gracias a mis entrenadores, también mis amigos, porque considero que las amistades que pude crear en secundaria y más adelantito también en la prepa, que también es parte de la adolescencia, muchos de ellos aún los frecuento, ¿no? Todos personas de bien, ¿no? De familia. Y pues eso es muy importante, ¿no? El saber de quién rodearte, identificar y también a saber cómo también rechazar, ¿no? Que no te conflictúe, pero pues no le das apertura a cierto tipo de personas. Detente ahí. Necesito que tú enlistes en tu cabeza los momentos en que rechazaste oportunidades que te iban a llevar por un mal camino y también necesito que digas esta oferta sí la acepté porque me iba a ser un poquito más o popular o parte del grupo de la escuela. Después de ese corte comercial, haz un análisis a conciencia. Regresamos. Tiempo fuera. Volvemos después de este corte. 5 jugadores a la cancha. Estamos por reanudar el programa. Híjole, rechazar literal ofertas que a lo mejor durante tu adolescencia puedes decir, Pavel, esto me va a hacer más, menos, la gente no me va a pelar, voy a estar ahí, pero sé que no me conviene, pero es difícil, o sea, porque es muy influenciable la mente. Entonces, dime tú, ya hiciste este análisis en este corte comercial. ¿Qué rechazaste durante tu adolescencia? En la adolescencia... Así al grano, no le des vueltas. En algún momento, fíjate que nunca tuve ofertas de drogas, pero sí, como este tema del el deportista, y pues no, como que no toda la gente es muy fan tampoco, ¿no? En alguna ocasión, rumbo a tomar la Calafia, el transporte público. O la Guayina, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te tocó la Guayina? Sí, te tocó. Pero claro. En Otay, para donde yo iba, tenía que ser Calafia sí o sí. Pero sí, había las guayinitas, las rojas y las verde y crema. Que la googleen ahí los millennials, ¿no? Cierto. Que te sentabas y ibas volteando al carro que iba atrás de ti. Del taxi, sí. Fíjate que una vez quisieron pelear conmigo, entonces, dentro de todo este tema medio... Tampoco no soy una persona que se estrese muy rápido, tampoco. Decir que no. Se te paran dos muchachos enfrente de ti, ¿no? Y te empiezan a buscar pleito. Pues creo que lo más inteligente, también porque eran más que yo, lo inteligente fue decir, ¿sabes qué? No, pero
con otras palabras, es que no quiero. ¿No? Venía con un grupito de amigos también yo, pero pues siempre antes era el sí, de que ahí se rajó, no, etcétera, etcétera. Dije, no me interesa. Y seguí caminando. También como que ellos no estaba tan grave, ¿no? No sé si ahorita alguien te dice eso y le dices que no sé qué pase, ¿no? Pero creo que fue eso. Creo que si hubiera seguido una pelea o algo así, no hubiera sido lo más inteligente. Entonces fue no lo quiero, me fui y ya. Creo que a esa edad, a mí todavía no me pasó ese tipo de experiencias. Siempre pues fue como de muy deportista. Aparte pensaba, bueno, ok, me peleo y me lastimo y luego no juego, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces no voy a entrenar, no esto, no lo otro. Entonces esa fue como una oferta, ¿no? que rechacé, que consideré que no era lo más apropiado. Oye, pasa el tiempo y bueno, al darme cuenta de lo que nos comentas, pues la tranquilidad va de tu mano, ¿no? Pero también uno se desespera cuando no ve los resultados que quiere. Y vas creciendo y por supuesto que el básquetbol, al igual que todos los deportes, hay un pierde y hay un gane, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo fue ese proceso ya irte literal a empezar a constituirte como un profesional? Y entender que todo es de paciencia, de tenacidad. Digo, hoy tienes los resultados que has querido tener, pero en ese momento cuando inicia ya ese camino profesional, ¿cómo te adaptas a esa realidad? Pues es mucho trabajar. En algunos momentos te vas a desesperar. Como en todo, no dice, hay muchas frases cliché ahorita, ¿no? Que hace mucho las utilizábamos y nadie las pelaba. Ahorita ya creo que por todos los medios que tenemos, pues ya es más fácil conocerlas, pero dice una frasecita por ahí que si lo que vale la pena fuera fácil, pues todo el mundo lo obtendría, ¿no? Sí, claro. Y pues comprender que son procesos, que es trabajo, no te creas, o sea, tú me ves o yo digo que soy muy tranquilo, en lo general sí, pero hay momentos te tienes que dar tus 5 minutos de algo, ¿no? Te puedes llegar a desesperar y es totalmente válido siempre y cuando no te quedes ahí, no te claves ahí. Y en el básquet decimos algo que se llama next play. Pasa a la siguiente jugada. No te puedes atorar. Como el básquet, el jugador que tira la canasta y falla, no se puede quedar el resto de los minutos del partido pensando en esa canasta que falló, porque si no va a fallar las que sigue. Es como nosotros, el show debe continuar, ¿no? Es correcto. Entonces, a eso, ¿no? Dentro de cuando era jugador, pues tuve muchos tropiezos también. Siempre fue pues una tenacidad ahí acompañada, una disciplina, un trabajo duro, aislarte de muchas cosas también que pues mis compañeros seguían haciendo y yo consideraba que no me iban a llevar a lo que yo quería. No, y aparte que todo el mundo empieza como, ¿y cómo vas a vivir del deporte? Uf, y sobre todo en México, ¿no? Que la verdad es que el creo. Gobierno no impulsa estas disciplinas, o sea, es muy pobre el deporte en México. Entonces, hablando desde la parte del impulso económico, pero hay mucho talento, hay mucha riqueza de talento y tú eres uno de esos talentos que pues están dentro de esa esfera que no han sabido pues realmente el gobierno o el sector también privado impulsarlo. ¿Cómo es que logras convencerte de, no, si este es el camino y no pasa nada y yo voy tras ello? ¿Cómo inicias esta carrera profesional? Esa frase fue la primera que me dijeron cuando yo quería estudiar actividad física y deportes en otra universidad. Bueno, Xochicalco todavía no tiene la carrera, entonces no hay problema, ¿no? Estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, actividad física y deportes. Yo egresé en el 2010 y ingresé en el 2006 cuando le comento a cierto sector de mi familia, vamos a poner sector como una parte, mis papás les dije y me dijeron, dale lo que tú Adelante, quieras. lo Sí, que tú desees. porque lo que yo viví desde pequeño es familia gente de mi familia que enseñó, ¿no? Porque tengo otros tíos y tías profesores y profesoras. Entonces, pues el deporte siempre me gustó. Yo quería estudiar administración de mercadotecnia, que lo tenía el CETIS Universidad. Quería estudiar medicina también en algún momento de mi vida. Luego una prima vivió con nosotros y dije, no lo creo. No, esto ya es demasiado fácil. Sí, entonces dije, no, bueno. Y en el último año que me quedaba para sacar la ficha para la universidad, a mi papá le encanta leer. Le encantaba leer el periódico.
Entonces, en un artículo que hizo el periódico venía sobre la Facultad de Deportes. Entonces, lo leí. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero. ¿Seguro? Pues vale. O sea, investiga más, ¿no? También. Entonces fui a investigar, tomé mi plática ahí en la Facultad de Deportes, que en aquel entonces era Escuela de Deportes, y tuve con un psicólogo de ahí de la facultad y me convencí, ¿no? Ya venía más convencido, nada más era como el último empujón y ahí entré. Cuando yo llego a comentar en mi familia, mis papás contentos, siempre nos han apoyado en todo lo que mis hermanas y yo hemos querido hacer. Pero sí había gente que decía, oye, pero yo tengo potencial como para otra cosa. Yo ahí veo algo que... ¿No te gusta? Sí, la armas como de doctorcito, ¿eh? Y traes el peinadito acá. La gente que ve el programa en YouTube va a decir, no, sí es el doctor Pavel. Yo te veo como abogado, no te gusta. Yo te veo como médico, dale por ahí. Yo, no creo. No, me gustaba mucho... más que el deporte, enseñar, crear ese impacto, un impacto más grande, que más gente tenga esa experiencia que en algún momento me tocó vivir, ¿no? Cuando esta profesora, por su vocación y por su pasión al deporte, me invitó y para mí fue, wow, me voy por ahí, que más jóvenes puedan tener ese acercamiento y que su primer acercamiento sea positivo y que, como lo hemos comentado, en algún momento de la vida los pueda... impactar, modificar, transformar y que los lleve hacia caminos positivos y que el deporte para ellos sea una herramienta. Oye, Pavel, ¿cómo es pisar por primera vez una duela profesional? Pisar una duela profesional es... ¿Cómo es ese te ves frente al aro, ese balón en tu mano y decir, órale, esto es el básquetbol? Desde mi primer partido de básquetbol hasta mi último partido que he dirigido básquet, y lo he platicado con otros entrenadores porque es como cuál era la sensación de ellos y muchos o todos teníamos la misma respuesta y es... Y esa me la vas a dar después de este corte comercial. Regresamos. Tiempo fuera. Volvemos después de este corte. 5 jugadores a la cancha. Estamos por reanudar el programa. Y en ese momento en donde estás frente a la duela, frente a la canasta, traes el balón en la mano. Pavel, tú estabas a punto de decirme la sensación que literal percibes en el momento, estás sintiendo poco a poco en tu cuerpo al pisar por primera vez una duela. Al pisar por primera vez la duela... Ya en la jugada, hijo. Sí. Mira, te veo las manos temblando, ¿eh? De ¿Algo hecho, te recuerda? De hecho, te lo comentaba hace ratito que lo he platicado con varios entrenadores y es una emoción, es un nerviosismo, pero positivo. Te suban las manos. No recuerdo un partido desde que inicié a jugar básquet y desde que inicié a dirigir que no sienta la misma emoción. Siempre me ha pasado. Cada vez que hablo del básquetbol me pasa también. Incluso se siente como un ping aquí en la cabeza y empiezas a hablar y no, bueno. Si me das 24 horas seguimos hablando de lo mismo, bueno, del mismo tema del básquet todo el tiempo. Oye, pero todos cuando amamos hacer algo, creo que es algo normal en el cuerpo, ¿no? O en la cabeza, el que te pongas nervioso o expires de más, pero esto mismo le pasa a toda la gente que has entrenado. Tienes una carrera bastante larga como entrenador, como jugador, pero tu complemento más, yo creo que la mayor fortaleza es que eres un entrenador nato. Y esto, pues, se ve en tu currículum. Has hecho cosas a nivel nacional, has también sido capacitado por la Junior NBA. O sea, platícanos de esto. Bueno, mi experiencia como entrenador, hubo un amigo que me invitó en el 2009. En el 2009 me invita a trabajar para el ayuntamiento. En aquel entonces había un programa de escuelitas para niños y me tocó en Los Álamos. Durante la carrera, entrenadores que fueron mis entrenadores en mi proceso de jugador, me invitaron a acompañar, a aprender y apoyarles en sus entrenamientos. El profesor Ramón Zamudio, César Valencia, me invitaron y
de ahí empieza a crecer como este hormigueo por el entrenamiento, ¿no? Que al principio pues yo estudié deportes porque yo quería enseñar, quería ser profesor de educación física, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pues uno va tomando más herramientas, ¿no? Y pues dentro de todo este camino que se va formando, pues gracias a toda la gente que me rodeó, el vivir la experiencia universitaria también fue gracias a una oportunidad que existió, que me le hicieron llegar y que me preguntaron varias veces si en realidad iba a meter ese currículum, porque la probabilidad de que me dijeran que sí era enorme. Y que pues de repente salir de tu zona de confort, que era ¿Dónde Tijuana. En la Universidad de las Américas, Puebla. Okay. ¿No? Un jugador de aquí tijuanense, que incluso perteneció a Sonkis, en aquel entonces era estudiante universitario en primer año, y me dice que se abre la vacante, que se me interesa mandar mi currículum. Hablábamos del inglés hace ratito, que es súper importante, fue muy importante para mí también, porque el entrenador en jefe es estadounidense, y pues a pesar de que vivió en México y de que mucha de su carrera o alguna de su carrera, trayectoria deportiva la hizo en México, pues el básquetbol es su es su primer idioma, el básquetbol también, y el inglés es su primer idioma, ¿no? Entonces la importancia del idioma era grande, y pues el currículum que había llevado acá en Tijuana también pues me había ayudado mucho, ¿no? Estas capacitaciones, entrenar con distintos entrenadores, que cada uno te va dejando algo. Es como el profesor de la escuela. De todos vas a aprender. De Claro. todos. Desde el profesor Barco hasta el más estricto, y hasta el más gachito, y hasta el más buena onda. No, y hasta el que de te todo. recibe en el lugar, y el que te despide es el público, de todos. Pero te acepta te acepta este lugar, te acepta Puebla. Sí. ¿Qué pasa en ese momento por tu cabeza? ¿Te vas, llegas, haces tu labor? ¿Qué ocurre en ese momento? En ese momento, pues, dije que sí, lo envié. Hablo por teléfono como 1 hora en la entrevista, y me dicen, yo iluso, en aquel entonces, que pues, con una llamada llaman a decir, vente, ¿no? Y me invitan a una entrevista de 1 semana. Okay. Así duró 1 semana la entrevista. Al segundo día me dijeron, queremos que te quedes. Y ahí duré 4 años, ¿no? La experiencia fue espléndida. Esos 4 años que me ayudaron, pues hubo mucho aprendizaje, entrenar al más alto nivel en el país, con los mejores jugadores, aprendí de todo. ¿Quiénes son esos jugadores? ¿Cuáles son los mejores jugadores según a tu experiencia? Pues Fabián Jaime salió de esa universidad. Okay. Cuando yo iba llegando, él iba saliendo, ¿no? Pero Jugador de Sonkis. Jugador de Sonkis, es correcto. Pero estuvo en esa universidad, él fue campeón ahí también. Gabriel Vázquez, me tocó dirigirlo. Él también es jugador de Sonkis. Sí, claro. Raúl Borges es de aquí en Ensenada. Es un jugador muy bueno también, que fue campeón con la escuela. ¿Quién más? De aquí baja, Manuel Marín Mazajaru, que es de ahí de Ensenada, un gran jugador. ¿Qué más? Moisés Andreassi, actualmente va a jugar en la NBA G League con Capitanes de Ciudad de México. Él fue campeón con Astros de Jalisco. Y jugó esta temporada, ¿no? Y jugó la temporada que fue campeón con Astros. Ajá. Sí, jugaron Cibacopa, y ahorita está en el MVP. Ok. Él es el primer jugador que creo que es el primer jugador de Liga AVE que fue el one and done, como los gringos, ¿no? El primer año de universidad y pum, al que sigue se fue al profesional. Pues hay una cantidad que aún no se han graduado también. Ahí están jugando todavía. Este es su último año. Me ha tocado dirigir a exmundialistas. Bueno, reclutarlos y dirigirlos. Niñas mundialistas, premundialistas, jóvenes, Y ahorita centroamericanos. estás capacitando literal un semillero de futuros posibles basquetbolistas profesionales. Y después de toda esta trayectoria que te has construido, jugando, entrenando a nivel nacional, rodeándote y codeándote con grandes basquetbolistas de México, con entrenadores estadounidenses que también tienen todo el potencial y la trayectoria del mundo, caes en Sonkis. Vienes a Sonkis y comienza tu historia dentro de esta institución
que pues ya ha tenido 3 campeonatos y de esos 3 campeonatos espera el cuarto en esta temporada 2023, pero posiblemente a tu cargo esté el 10º campeonato. Así que después del corte comercial hablaremos de Sonkis. Tiempo fuera. Volvemos después de este corte. 5 jugadores a la cancha. Estamos por reanudar el programa. Y estamos de regreso aquí en DZZ y la verdad es que, Pavel, tienes un mega compromiso. Estás formulando el nuevo semillero de talentos para Tijuana Sonkis y puede ser que la 11ª, la 12ª copa esté en tus manos, ¿no? Digo, estos niños y adolescentes que van encaminados a... ¿Qué pasa por tu mente en el momento en que empiezas a entrenar a estos nuevos talentos? Bueno, primero es mucha responsabilidad, ¿no? Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Para muchos niños es el primer acercamiento con el deporte, entonces el cómo hacerlo, la manera en la que se lleva. Hemos estado trabajando con los entrenadores de Sonkis para capacitarlos de que el primer acercamiento de los niños sea muy bueno, pero también hay otros niños que están queriendo más, ¿no? Que por la naturaleza del deporte han crecido y quieren irse a esa etapa competitiva, que ya tenemos bastantes niños haciéndolo. De hecho, este fin de semana se van algunos niños al regional de Ademeo, de Hermosillo. Entonces, es mucha responsabilidad, es mucho gusto también para que los niños sean competitivos, que tengan un buen desarrollo en el básquetbol y que, como lo mencionas, que exista esa conexión de la academia hacia el equipo profesional, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué no que el niño piense en algo más, ¿no? Y que la familia piense en algo más, como la profesionalización del deporte? Ya lo tenemos en Tijuana con Sonkis, donde a veces muchos de los jóvenes baja californianos se van a otros estados buscando eso. Pues ya con Sonkis lo tenemos y crear esa conexión para que el niño también pueda llegar mejor preparado a esa etapa, ¿no? Que su adaptación al deporte profesional sea más sencilla, más grata, que ya pueda vivir desde la academia cómo entrena, cómo vive un profesional, cómo se comporta, cómo se viste, claro, cómo come, qué piensa, cómo entrena, todo. Pavel, hoy por hoy, tú como gerente de básquetbol de Club Deportivo Sonkis, para cerrar con esta pregunta que hacíamos al inicio, ¿cuál es o cómo se formula un campeón dentro de, ahora sí, con todo lo platicado y haciendo el recuento desde tu persona y con la expectativa de lo que tú has logrado? ¿Cómo es o cuál es la fórmula para hacer a un campeón? La fórmula para ser un campeón es... A ver, 1. Mente fuerte. Ok. 2. Cuerpo sano. 3. Buenos hábitos 4. Deportivos. Ok. ¿No? De alimentación. Un buen entrenamiento. Un buen descanso. Buen entrenador. ¿No? Van 7. Práctica. 8. Son muchos los ingredientes. Creo que parte y la 9ª, y no sé si estés de acuerdo, es ser constante. Constancia. El trabajo duro e inteligente, ¿no? Porque de repente se habla mucho del trabajo duro, pero el trabajo duro e inteligente tienen que ir de la mano para poder lograr cualquier meta que te propongas, no solo en el deporte, sino en la vida. Pavel Arreola, muchísimas gracias. Quiero felicitarte. Gran labor que haces con los chavos del Club Deportivo Sonkis y felicitar por tu gran trayectoria, que la verdad, digo, muy pocos, y sobre todo por la tenacidad que has tenido hasta hoy y a tu corta edad. 34 años y todo lo que has recorrido. Así que estamos chavos. Es correcto. Ya lo sabes. Pues bueno, amigos de ZZ, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden compartir este video. Recuerden darle like a las redes sociales y agradecer a Radio Xochicalco por hacer esto posible. Muchísimas gracias, Pavel Arreola. Búscalo en redes sociales porque es un excelente entrenador. Nos vemos en la próxima. Termina el encuentro con marcador a favor. Gracias por escuchar de Z a Z.